el permiso A ver, para poner algo allí, pero bueno, para compartir una presentación, bueno, unas fotos que quería enseñar, pero ya veremos si lo logro, si no, no importa. Las puedo enviar y bueno, después vemos qué hacemos. bien. Pero bueno, entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación. Aquí ya son las 5:30 de la tarde en Nairobi. Como ya escucharon, mi nombre es Luis Franceschi, venezolano de nacimiento, francés de origen, venezolano de nacimiento y keniano de elección. Llegué a Kenia en el 93. Había terminado la carrera de Derecho y me pidió el prelado del Opus Dei si quería venir a Kenia a echar una mano. Yo dije que sí, en principio yo venía por 2 años y han pasado 30 y aquí estoy. O sea que, pero me hice keniano. Me tocó, como ya escucharon, comenzar la Facultad de Derecho de Strathmore University. Y Strathmore es un milagro, realmente. Es una cosa increíble que explicaré muy rápido la historia, pero fue en el 50 y al finales de los 50 cuando el nuncio pidió a San José María Escrivá que enviara gente para empezar una universidad porque iba a llegar la independencia y no habían africanos con títulos universitarios porque no tenían acceso a la universidad, era solo para blancos. Había un sistema apartheid en Kenia, en casi toda el África angloparlante. Y el fundador del Opus Dei le dijo al nuncio que no había gente, que eso era imposible. Y el nuncio dijo, bueno, usted llevará en su conciencia a la gente buena que se perdiera sin educación. Claro, diciéndole eso a un santo era un poco atrevido. Entonces, claro, San José María, con esa respuesta que le dio el nuncio, envió a 4 personas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Irlanda, de Inglaterra y de España, a ver qué se podía hacer. Y cuando llegaron y se dieron cuenta de que había discriminación racial y religiosa, enviaron una propuesta comenzaremos un college para africanos católicos. Y San José María dijo, no, no se empieza nada para africanos católicos. Y puso 4 condiciones, que entonces era una cosa absurda, ilegal y loca. Una era que estuviera abierto a todas las razas. Y eso era ilegal, porque habían 3 ministerios de educación, para negros, para blancos y para asiáticos. Segunda, que estuviera abierto a todas las religiones. No se concebía porque todo el mundo, las iglesias, todos los colegios, colleges, schools, estaban en manos de iglesias y estaban segregados entre católicos, protestantes, musulmanes o hindús. No había mezcla de ningún tipo, racial y religiosa. El tercero era que no le perteneciera a la iglesia. Absurdo porque todas las instituciones estaban en manos de la iglesia. Y la cuarta, que los estudiantes pagaran algo, mínimo, pero algo, para que fuera un proyecto de la familia y no que me robaron mis hijos, se los llevan a una cosa que llaman colegio y porque había muy poca educación entonces. Cuando llegó la independencia, Strathmore empezó en el 61, eso todavía era el gobierno colonial. Cuando llegó la independencia, Strathmore se convirtió en el modelo exitoso de cómo debía ser la integración africana. Y claro, ahora 60 años después, uno llega al aeropuerto en Kenia o en cualquier parte del este de África y voy a Strathmore, wow, a Strathmore, trabajo en Strathmore, wow, en Strathmore. Es un prestigio increíble. Los obispos le tienen muchísimo cariño a la universidad y a la obra por aquel atrevimiento de San José María. Sí, los religiosos, bueno, mucha gente vienen a la universidad a estudiar,
Es una cosa muy bonita, bastante linda, como dicen en Argentina. Yo fui el decano fundador de Derecho, era una universidad sobre todo de ingeniería, de negocios, de informática, y me tocó empezar la facultad de Derecho. En el sistema anglosajón, Derecho es muy prestigioso, difícil de llegar a hacerlo. Eso fue una aventura increíble, se convirtió en la mejor facultad prácticamente de África, eso dicen algunos, yo no me atrevo, pero la verdad es que tiene muchísimo prestigio y unos estudiantes increíbles. Bueno, ahora cuando yo voy a Harvard o Stanford, Yale, Oxford, Cambridge, me encuentro con 6, 7, 8 estudiantes de Strathmore, ex estudiantes que ahora están haciendo sus maestrías o sus doctorados y luego regresan al país, que es muy importante porque así están construyendo el país. De hecho, hay un argentino que invitamos el primer año, cuando empezamos la facultad, a que fuera profesor invitado, vino por un mes o 2 meses y desde el 2012 no ha dejado de venir ningún año, Santi Legarre. Y es un forofo y lo quieren mucho los estudiantes porque se mete mucho con ellos, los ayuda, los forma, es muy, muy bonito. Cuando terminé mi segundo periodo, el presidente de Kenia, bueno, me fui a Oxford para un sabático, es una regla que tenemos en la universidad para dar el paso a otros y no ser un obstáculo a los cambios. Y el presidente de Kenia se enteró de que no era ya decano y me dijo, te tienes que ir a la Commonwealth. Y yo dije, bueno, no me lo tomé muy en serio, pero él iba en serio. Y de hecho, bueno, fui a el proceso, las entrevistas, todo aquello y quedé como secretario general adjunto de la Commonwealth, que es una organización intergubernamental de 56 países. Es como las Naciones Unidas de los países de habla inglesa. En Londres, basada en Londres, o sea que estuve por 2 periodos de gobierno en Londres por 6 años y medio que duran 6 años, 3 años cada periodo, pero a mí me pidieron que estuviera un poco más como secretario general adjunto. Y allí me encargué de todo lo que era em, gobernabilidad, paz, em, eh, terrorismo, antiterrorismo, elecciones, democracia, derechos humanos, cuestiones políticas en todos los 56 países, 2.700 millones de personas y bueno, muy interesante. Y en este trabajo me tocó reunirme con, bueno, conocí a todos los presidentes, los ministros de todo, de justicia, de asuntos exteriores, etcétera. Y hay mucha colaboración entre estos países porque los sistemas son muy similares de gobierno y de ley. O sea que un juez de India puede ser juez o magistrado en Kenia o en Guyana o en Dominica o en Jamaica o en Inglaterra. O sea que hay mucha movilidad entre todos estos países en cuestiones de ley. Se citan las leyes de unos a otros y la jurisprudencia pasa las fronteras. En este trabajo me tocó hacer mucha negociación de paz entre países, cambios de gobierno, etcétera. Y explicaré algunos de estas historias. En el 28 de enero pasado tuve una audiencia con el Papa León en su oficina y fue realmente impresionante. Le conté algunas de estas historias que voy a contar ahora. El Papa León me impresionó muchísimo porque estuvimos hablando por 40 minutos. Él escucha mucho, escucha muy bien, sabe escuchar, mira a los ojos, está chupando toda la información, todo lo que uno va diciendo
Pregunta cosas muy puntuales, se ve que está muy bien informado y quiere saber lo que uno piensa, pero yo puedo decir con certeza que él sabe lo que yo pienso, yo no sé lo que él piensa, porque es muy prudente, dice muy poco. Y de hecho, lo único que puedo decir que me dijo, donde me dio una opinión, es algo que voy a contar aquí en familia, pero no lo contaría en el abierto, mucho menos en Inglaterra. Esto que ven detrás era mi oficina, que es la biblioteca falsa del rey Eduardo VII, porque los libros que se ven allí atrás no son verdaderos, es una puerta, de hecho. Nunca leyó un libro en su vida, el rey Eduardo VII. Le gustaban mucho las fiestas. Pero el Papa le comenté, bueno, Santo Padre, a mí me impresionó mucho el rey Carlos III, el rey actual de Inglaterra, porque la primera vez que lo vi, cuando terminamos de hablar, le dije, bueno, Su Majestad, yo rezo por usted. Y él se quedó muy sorprendido y me lo agradeció como 10 veces. Me dijo que en mucho tiempo nadie le había dicho que rezaba por él. 3 meses después nos vimos y me dijo, ¿todavía rezas por mí? Y yo me di cuenta de que se acordaba, lo tenía muy, muy en mente. Y le comenté esto, le dije al Papa, le comenté esto al nuncio suyo en Inglaterra, porque habíamos almorzado un día, y el nuncio me dijo, bueno, eso es muy interesante porque yo también me da esa impresión. Y yo le dije al nuncio que pensaba que él se podía convertir en su lecho de muerte. Y el nuncio estaba de acuerdo, decía, bueno, yo también pienso así y lo encomiendo y todo aquello. Cuando le dije esto al Papa, el Papa me dijo, caramba, es muy interesante que digas eso, porque cuando el rey vino aquí en diciembre, yo dije que quería que rezáramos los dos en la Capilla Sixtina. Aquí no querían, se ve que el Papa sufre con la curia y la burocracia. Aquí no querían que lo hiciéramos. Y yo insistí que sí, que yo lo quería hacer y lo hicimos. Y después tuvimos una reunión como esta, los dos a solas, con la puerta cerrada, no había más nadie, y me dio la impresión de que el rey ya se ha convertido en su corazón. Entonces, claro, yo dije, bueno, qué, qué cosa tan interesante. Mucha gente me ha preguntado, bueno, pero eso qué significa que el rey, la iglesia anglicana, yo digo, no sé qué significa. Yo estoy diciendo lo que me dijo el Papa, no puedo poner más palabras en la boca del Papa o menos. Pero, pero bueno, de esa reunión me pareció muy interesante que el Papa está muy bien informado y se ve que escucha mucho, que piensa las cosas con detenimiento y el único momento en el que vi alegría dejar su cara fue cuando le comenté un evento de Sierra Leona. Y puedo contar esto ahora. Sierra Leona es un país en el oeste de África que fue fundado por esclavos americanos que lucharon del lado británico. Y cuando terminó la Guerra de Independencia Americana, los asentaron en Freetown, que es la capital de Sierra Leona. A los que lucharon del lado americano los llevaron a Liberia y los que lucharon del lado francés los asentaron en Libreville. Por eso significan lo mismo. Libreville, Freetown, Liberia. Cuando los esclavos llegaron en 1796, rezaron bajo un árbol que lo llamaron el Cotton Tree, el árbol de algodón, aunque no es algodón, es una ceiba gigantesca que tenía 200 años, y allí rezaron, y ese árbol es parte del escudo de la ciudad de Freetown. Bueno, en el 2023 Sierra Leona, que había tenido ya una guerra muy, muy, muy fea, una guerra civil,
que duró hasta el 2003, 2002, cuando firmaron un acuerdo de paz. Fue una guerra muy violenta, donde esto de diamantes de sangre y todo aquello ocurrió. Em, bueno, cuando en el 2023 tenían elecciones en junio, la situación estaba muy polarizada, absolutamente polarizada, se odiaban los dos bandos. El presidente Julius Maada Bio y el jefe de la oposición no se habían visto cara a cara en 5 años, no se habían saludado, no habían aparecido en ningún sitio cara a cara. Eh, el presidente eh, en las elecciones se suponía que iba a ganar por las buenas o por las malas. El candidato de la oposición quería tomar el poder por las buenas o por las malas. Llegamos allí, las elecciones eran el 20 de junio o el 21 de junio y llegamos el 20 de mayo, un mes antes, la secretaria general y yo. Habían ya dos personas del equipo en Sierra Leona, en Freetown. Una era la jefa de la oficina de paz de la Commonwealth, que es de Trinidad, doctora Michelle Scobie, y la otra es la jefa de África de la Commonwealth, una señora muy buena de Nigeria que se llama Viola Summono. Eh, bueno, llegamos una noche, la noche del 21 de mayo, y esa noche llovió truenos, relámpagos. Bueno, fue una cosa horrible en Freetown. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, yo había dicho que quería ir a misa porque, porque claro, trato de ir a misa siempre que puedo en todos los países donde voy y uno con normal tranquilidad le dice eso a los gobiernos y ellos organizan el protocolo, la seguridad y todo. Y además pensaba que podía ser la última misa, porque había gente que nos quería muertos, porque la paz no es negocio, el negocio es la guerra. De hecho, eso es algo que asusta. Estamos convirtiendo la paz en negocio. Esto del Board for Peace de Trump en Estados Unidos es un poco peligroso, porque es hacer de la paz un negocio, y los negocios pueden ir en cualquier dirección. Pero bueno, esa mañana me llevaron a misa. Michelle Scobie dijo yo también quiero ir. Y bueno, la policía organizó todo y bueno, estuvimos en misa. Y en misa el sacerdote eh, de repente en la homilía saca una rama y dice, esta rama es del cotton tree. Anoche le cayó un rayo que lo partió en pedazos, lo volvió añicos, el cotton tree. Claro, para ellos eso era un árbol sagrado. Y en muchas partes de África, cuando se cae un árbol sagrado, una cosa emblemática, va a haber guerra. Entonces, bueno, el sacerdote dice, esto es muy mal signo, hay que rezar mucho, aquí va a haber problemas, y bueno, dijo aquello. Al terminar la misa, yo voy al sacerdote. Claro, en todos estos momentos, yo no me estoy dando cuenta de que estoy siendo parte de un milagro histórico, y yo creo que el sacerdote tampoco se dio cuenta, que es algo muy bonito. Mucha gente me dice, no, yo no voy a misa porque las homilías son aburridísimas, los curas no preparan los sermones. Claro, yo siempre que puedo le digo a la gente, bueno, es importante preparar lo que uno va a decir. Em, pero siempre les digo, mira, la misa no es el cura, no es el sacerdote. Y puede ser muy aburrida la homilía, pero siempre el Espíritu Santo hará algo o dirá algo que te tocará el corazón. Siempre que vas a misa te das cuenta, wow, esta idea o este gesto o esto que no había notado en la liturgia o lo que dijo el cura que a lo mejor el sacerdote y no me gustó la homilía, fue aburrida, fue muy larga. Hace unos días fue un funeral aquí y la homilía duró hora y media. Eso pasa mucho en África. Los curas se desplayan y a la gente les encanta, pero bueno, fue un poco exagerado.
Eh, y lo interesante es que el sacerdote produjo, enseñó esa rama y dice, bueno, cayó el árbol y todo esto va a ser un desastre, hay que rezar por el país. Y al final le fui y le pedí la rama. Me dijo, ¿por qué? Porque hoy se va a firmar el acuerdo de paz entre el presidente y el líder de la oposición. Esto lo habíamos estado preparando por bastante tiempo. Y el cura, el sacerdote, me dijo, no seas ingenuo, no se va a firmar nada, esa gente se odia, no van a hacer nada, no van a ir. Y bueno, padre, déme la rama. Me la dio y corrí al hotel, le dije a la secretaria general lo que había pasado y reescribimos el discurso haciendo el flipping de una maldición a una bendición. El árbol lo tumbó un rayo. Bueno, esta es la oportunidad que Dios nos da de plantar un nuevo árbol, de sembrar la nueva democracia, la nueva Sierra Leona, de olvidar los odios del pasado y crecer eh, sí, como país y hacerlo juntos. Entonces, eh, reescribimos esto, fuimos al auditorio, habían 600 personas, empieza la secretaria general a dar el discurso y en ese momento cuando ella de repente enseña la rama y dice, y anoche cayó un rayo que partió al cotton tree, mucha gente no se había dado cuenta, eso pasó a las 11 de la noche y esto eran las 8 de la mañana que partió al cotton tree en pedazos y aquí está la rama y este es el chance que Dios nos da de enterrar los odios del pasado, el futuro. Bueno, la gente se volvió, estaban como locos de emoción y aplausos y en eso el presidente de la emoción salta al estrado y el líder de la oposición salta al estrado y la secretaria general los pone las manos juntas con la rama en el medio y se dan un abrazo. Bueno, yo vi ministros con lágrimas en los ojos de la emoción. Policías, los guardaespaldas nos dijeron, ya habíamos distribuido armas porque aquí iba a haber guerra. Y de repente vimos a estos dos señores, bueno, abrazándose y bueno, pero si estos son amigos, ¿por qué vamos a pelear? Claro, todo esto era en televisión, en vivo, y en ese momento baja la tensión en el país y todo, bueno, la gente confundida, bueno, pero es que aquí no ha pasado nada, no, no hay por qué nos vamos a pelear. Increíble. Y en la tarde nos llaman el embajador de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de la Unión Europea y de Rusia a las Naciones Unidas, a la oficina de las Naciones Unidas ahí en Freetown. Y nos dicen, bueno, ¿cómo se sentaron de este lado de la mesa? Los cuatro nos sentamos del otro lado y dicen, miren, nosotros vivimos aquí, conocemos esta gente, conocemos esta situación. ¿Cómo pasó esto? Esto no se explica, esto no iba a pasar. Es absurdo. Nosotros conocemos, estábamos avergonzados de lo que ustedes habían tratado de organizar porque esto no iba a funcionar. ¿Cómo lo lograron? Y la secretaria general, que fue la primera Attorney General del Reino Unido, primera mujer negra en ser miembro de la House of Lords y de ser miembro del gabinete del Reino Unido, y primera mujer secretaria general de la Commonwealth, nació en la isla pequeñita de Dominica, pero creció en el Reino Unido, dijo, bueno, ustedes saben por qué pasó esto. Esto ocurrió porque esta mañana, a las 6 de la mañana, Luis y Michelle estaban en misa y allí consiguieron esa rama del árbol. Y a Viola, que es musulmana, muy piadosa, una mujer muy buena, estaba de rodillas enfocada en la Meca rezando por paz. Las cosas en la Commonwealth salen porque rezamos y les di una charla sobre la oración que esos embajadores no creían, tenían los ojos como que esta señora tan prestigiosa
House of Lords, secretaria general, primer ministro, y, no se lo creían. Pero, pero fue una cosa surreal que yo digo, bueno, es parte de un milagro que ciertamente pusimos lo mejor que podíamos de nuestra parte por la paz, pero Dios puso el resto y lo hizo funcionar. Y el momento de esta historia en el que el Papa León arrugó la cara, que no le gustó, le dolió, fue cuando le comenté que en todos los países a los que íbamos, siempre tratábamos de hablar con los líderes políticos del gobierno y de la oposición, con los líderes civiles, los líderes de negocios, los líderes religiosos. Y de hecho yo siempre traté de buscar al nuncio, al arzobispo, al otro obispo, y en Sierra Leona no pudimos usar los obispos porque los obispos mismos estaban polarizados. Y cuando le mencioné esto al Papa, él puso la cara, cónchale, qué lástima. Y eso le dolió. Que es algo que es interesante porque, bueno, a mí me pareció, me enseñó una lección muy importante. Al Papa no le preocupa de alguna forma los problemas que vengan de fuera. Tanto, claro, sí le preocupan, digamos, no es que esté inmune a todo lo que ocurre, pero lo que más le preocupa es la unidad, los problemas internos, la unidad de la iglesia. Si los obispos no están unidos, si los sacerdotes no están unidos, si hay divisiones, si hay riñas. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa el conflicto fuera. Si la iglesia no tiene la vitalidad, la gracia para darlo, claro, nadie da lo que no tiene. Y bueno, si no hay esa unidad, si no hay ese cariño, esa caridad, esa esperanza, esa gracia, bueno, no se puede dar. Y eso de alguna forma es lo que amenaza, como dice el Papa León, el Papa Francisco en Laudato Si, lo que amenaza a la creación y a las personas, porque todo el drama de aquella burocracia y de lo que está pasando y la pobreza y es es precisamente eso, que bueno, los cristianos a lo mejor no hemos estado a la altura. Algo que yo pensé que era muy bonito y yo creo que le gustó al Papa y lo comenté es le dije que en la Commonwealth, claro, en la Commonwealth tenemos una, como un poder de convocatoria muy grande. Y normalmente, con cierta regularidad, organizamos reuniones de ministros, ministros de salud, ministros de justicia, ministros de finanzas. Y claro, son oportunidades muy buenas de darles ideas buenas. Y de hecho, habíamos organizado una reunión de ministros de justicia que tuvo lugar en Fiji, que, bueno, los ministros de justicia siempre buscan por lugares exóticos y bonitos. Entonces, bueno, decidieron que querían su reunión en Fiji. Y los 56 ministros de justicia se fueron a Fiji. Claro, pensando con el equipo de la Commonwealth, que era un equipo genial, gente de fe, diferentes eh, lugares, países, incluso de diferentes creencias, pero gente muy buena y de muy buena intención. Habíamos logrado juntar un equipo muy bueno. Dijimos, bueno, vamos a hacer leyes, proyectos de ley que se puedan adoptar por todos estos países eh, para beneficiar a la gente que están en las periferias y que sean gente que tienen acceso al poder financiero. Por ejemplo, en Kenia se creó una aplicación donde la gente puede comprar
bonos de la deuda o bonos del tesoro público desde el móvil y por $30. O sea que todo el mundo en el país tiene acceso a lo que antes tenían acceso solo unos pocos, normalmente los bancos muy grandes que podían comprar bonos del tesoro. Entonces, claro, con proyectos de ley sobre bienes virtuales y regulaciones apropiadas también para la inteligencia artificial, hablamos de eso. Y bueno, esos proyectos de ley se habían hecho para que los ministros los estudiaran y se los llevaran a su país y los pasaran si querían, porque no se les puede obligar a algo. Y yo le dije al Santo Padre, bueno, Santo Padre, lo que yo he aprendido y me enseñó San José María es bueno, santificar mi trabajo donde estoy. Y con esa santificación, si todos los cristianos santificáramos nuestro trabajo, no habrían periferias. Porque es verdad, si el taxista, si el chofer de transporte público, si el abogado, si el político, si el ingeniero fueran gente de justicia, gente de caridad, gente que ayuda, gente generosa, gente que paga lo que hay que pagar a los empleados, ¿sí? Bueno, no habría pobreza en el mundo. O sea que a veces decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo por los pobres? Bueno, mi trabajo. Claro, siempre hay que tener una conciencia social y es algo muy importante. Y hay que tener una conciencia ecológica también, porque bueno, somos cuidadores de la creación, pero, pero es algo muy bonito que a través del trabajo ordinario bien hecho de un cristiano con conciencia, bueno, así se va cambiando el mundo y van desapareciendo las periferias, se traen al centro. Y algo que también hicimos en esa reunión, y con esto después, bueno, digo una anécdota, dos anécdotas más y abrimos para preguntas, es que llevamos a todos los ministros de justicia en Fiji a prisión, a la prisión de máxima seguridad, para que tuvieran un almuerzo con los prisioneros. Y esto fue muy bueno porque, y esto lo sabíamos, que si lo organizamos, van a pintar y mejorar las condiciones de la prisión, porque el gobierno no querrá que vengan todos los ministros de la Commonwealth a la prisión y la prisión está sucia y derrumbada. Entonces, claro, arreglaron la prisión muy bien, estaba muy bien pintada, muy bien organizada y los prisioneros muy contentos. Y tuvimos un almuerzo jeffersoniano donde había en cada mesa, mesas redondas, dos ministros, dos o tres prisioneros, un guardia de prisión y un juez o magistrado. Y una discusión como iguales de qué es la justicia y cómo funciona el aparato judicial para ti. Bueno, increíble la discusión. Ministros, prisioneros, haciendo presentaciones al final, abrazándose, saludándose, algo increíble y muchos de ellos prisioneros en cadena perpetua por asesinatos o sí, por todo tipo de cosas. De hecho, el ministro de Justicia de Singapur, cuando terminamos, me dijo, Luis, hoy le han puesto cara humana a mis decisiones, un rostro humano a mis decisiones. Y yo dije, bueno, eso es precisamente lo que hemos perdido en el mundo hoy en día, en los gobiernos, en las Naciones Unidas, en las instituciones internacionales, el rostro humano de las decisiones. No, saber que detrás de los papeles hay gente y hay gente que muere, gente que sufre y tristemente líderes de la derecha y de la izquierda han perdido esa sensibilidad porque a veces tenemos líderes que hablan de una forma que uno dice, bueno, esto no sería aceptable en los 80, en los 90, cuando habíamos salido de dos guerras mundiales, ya se había madurado bastante, había caído la- el muro de Berlín y bueno, el mundo de alguna forma estaba reinventándose. Bueno, pero ahora sí
todos podemos hablar insultando al oponente, diciendo cosas, bueno, muy feas, faltando la caridad y eso hay que corregirlo. Y normalmente la gente está tan polarizada que incluso nosotros en la iglesia a veces nos identificamos. Sí, este es el tipo o la persona, el hombre, la mujer. Pero bueno, este hombre, esta mujer está insultando a todo el mundo, está diciendo cosas que no se deberían decir y cuáles serán las consecuencias de esto y cuál será el backlash que vendrá después. Bueno, es un tiempo de conversión. Y la última anécdota, porque estas anécdotas de alguna forma para mí eh, enseñan el rostro humano que hemos perdido del mundo político y del mundo social y que ha desbocado en toda esta crisis de los pobres y de lo ecológico, de la paz. Pero bueno, esta última anécdota es de dos personas de Nigeria, el norte de Nigeria, donde hay mucha persecución religiosa. Ellos dos vinieron a recibir el premio de la paz de la Commonwealth el año pasado. Vinieron a mi oficina. Uno es James Huye, que es un obispo protestante, y el otro es Mohammed Ashafa, que es un imán musulmán. Vinieron los dos a recibir el premio y me dijeron, queremos sentarnos y decirte nuestra historia. Yo no quería, bueno, no, dije que sí, pero a regañadientes. Luego me arrepentí de decir que sí a regañadientes, porque debió decir que sí inmediatamente. Y noté cuando el obispo me saludó con la mano izquierda. Y yo me di cuenta de que su mano derecha era de madera, tenía una mano de madera. Ellos se sientan y el obispo me dice, esta mano que no tengo, me la cortó él, el imán musulmán. Y el imán musulmán dice, bueno, y mi hermano y mi primo los mató él, el obispo protestante. Y el gobierno nos puso a negociar la paz a las dos comunidades y terminamos durmiendo en la misma habitación. Y yo pasé toda la noche pensando cómo podía sofocar a este y el otro pensaba cómo podía envenenar al otro. Pero claro, no lo hicieron porque la mañana siguiente uno estaría muerto, el otro está vivo y está claro que alguien mató al otro. Semana tras semana comenzaron a hablar y con el tiempo eh, se decidieron, por ejemplo, bueno, tuvieron una conversión personal. El protestante pensó, yo no me puedo llamar seguidor de Jesucristo si no perdono, si no puedo perdonar. Y el otro pensó, yo no me puedo llamar un seguidor de la religión de la paz si estoy dispuesto a cometer violencia contra este. Y en esta situación decidieron leer, el obispo leyó, el protestante leyó el Corán para saber cómo pensaba el otro, y el otro leyó la Biblia, y se dijeron, bueno, tú no me vas a convencer que Mohammed es el último profeta, yo no te voy a convencer que Cristo es el Hijo de Dios, pero vamos a trabajar juntos por la paz y empezaron una fundación para el diálogo interreligioso y la paz y la mediación de conflictos que ha tenido un éxito total por 30 años ya en África y en Asia. Y, y bueno, eso fue algo increíble. Fue, digamos, abrió los ojos muchísimo a todos en la comunidad y bueno, en muchos países ha hecho muchísimo bien. Y bueno, se quieren como hermanos. Es increíble cómo los dos hablan todo el tiempo juntos. Eh, de hecho, yo le dije al Papa esta historia y se contentó mucho y me dijo, bueno, envíales mi bendición, mis saludos. Y yo los llamé luego, les mandé un mensaje y me llamaron los dos en una videollamada y estaban los dos ahí en la pantalla. ¡Hey, muchas gracias! Y como niños, como hermanos.
Y uno dice, bueno, qué increíble, este hombre sin una mano y el otro con la familia muerta. Y claro, es muy difícil decirles a ellos que tú no sufriste lo que yo he sufrido, tú no sabes lo que es, yo no puedo perdonar. No, como decía Nelson Mandela, cuando salía de la prisión, después de 27 años en prisión, si yo salgo con mi odio, seguiré siendo, si no dejo el odio aquí en la prisión, seguiré siendo prisionero del odio una vez, una vez puesto en libertad. Y claro, es algo muy, muy bonito y muy importante. Y bueno, yo no sé si podemos, no sé cómo estamos de tiempo, pero si podemos abrir para algunas preguntas o comentarios. Yo tengo miles de anécdotas porque esto fue así día tras día, pero bueno. Bien. Muy bien, gracias.